Duro y a las cabezas, Héctor Figueroa Alcántara. ¿Qué tal, Atalo? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Bien? Buenos días, buen fin de semana, ya el primer viernes y fin de semana de este año que estamos arrancando, Atalo. Hay, fíjate, esta mañana algo en lo que los periódicos, al menos en fotografía, en gráfica, en imagen, es pues la fotografía de Ninón Sevilla, esta actriz emblemática de la época de oro del cine mexicano, de origen cubano. Muere la auténtica aventurera, ¿no? Sin duda un ícono de nuestra cinematografía nacional de la época de oro, y está presente en las gráficas, en las fotos de todos los periódicos. Y hay temas destacados, Atalo, en lo que coinciden, por ejemplo, el tema de esta financiera popular, FICREA, se coincide también en este tema un gran desfalco, un gran fraude que afecta a distintas instituciones públicas e incluso también gobiernos estatales. Hay otros temas, también coincidencia en esta cuestión del alza a las gasolinas, lo que conocemos como el gasolinazo, porque Hacienda había dicho que solo iba a haber un aumento ya en todo 2015, pero Hacienda dijo ayer que puede haber otro aumento, otro ajuste a la gasolina, algo que por supuesto no nos gusta, pero en lo que también coinciden los periódicos y temas varios, también de la agenda social, de la agenda política en los grandes diarios, en los periódicos más importantes de circulación nacional, Atalo. ¿Qué te parece si comenzamos con el periódico de casa, con Excelsior, que tiene como cabeza principal una nota de nuestro compañero coeditor Juan Carlos Rodríguez, en la cual pues Excelsior señala que está justamente este tema de los policías, de los cuerpos de seguridad privada. Son irregulares 121 firmas de seguridad, operan sin control. Esto lo alerta un estudio de la UNAM, de acuerdo con el Programa de Desarrollo de Instrumentos para la Prevención del Delito aplicado por la Comisión Nacional de Seguridad. De 975 empresas de seguridad privada, pues resulta que 121 firmas no están controladas, es decir, son firmas de seguridad patito, que las vemos muchas veces por ahí, que se contratan como para servicios de vigilancia en las empresas, pero que realmente no están certificadas, Atalo. No, eso es un súper peligro, un riesgo para una empresa o para una casa, para lo que sea. Imagínate, se han sabido algunos casos cuando hay secuestros, cuando hay robos. Autorrobos. Imagínate cuando hay ese tipo de situaciones y que después de las investigaciones arrojan que estaban involucrados algunos elementos. Algunos elementos de seguridad privada o elementos policíacos que tendrían como obligación pues vigilar a las propias empresas, los fondos de las propias empresas. Y bueno, es algo que sin duda las autoridades tendrán que también difundir esta información, qué empresas de seguridad privada están realmente certificadas, para que no haya aquellos incautos que pues contraten servicios que realmente no tienen la calidad de certificación en cuanto a seguridad. Mira, si te parece, vamos con el tema del Universal, su nota de 8 columnas. Investiga Estados Unidos a dueño de FICREA por lavado. El gobierno de los Estados Unidos investiga las transacciones de bienes e inmuebles, así como las operaciones financieras que Rafael Antonio Olvera Amezcua y su esposa Susana Silva Tortolero efectuaron en diversos estados del país. Eso es lo que comenta el Universal sobre esta financiera popular, un gran fraude, un gran escándalo que heredamos pues de finales del año pasado y que lo está retomando también este día el Universal en su nota de 8 columnas. FICREA, sí, la verdad es que muchas sociedades o varias financieras de este tipo pues son las que están en algún momento apoyando a los bancos, digamos que están sustituyendo a los bancos que conocemos normalmente en las ciudades, en las grandes ciudades o en los municipios, pero que están alejados. Por ejemplo, hay poblaciones, rancherías, municipios rurales que necesitan a veces de la financiación del financiamiento, claro. Sí, una sociedad financiera que los apoye con ahorros, etcétera. Y en estos casos, como el de FICREA, y hay varios ejemplos, sí, claro. se desvían el dinero de ahorro popular, se roban todo, sí, dejan a la gente con una mano adelante y otra atrás. Sí, no, un tema muy lamentable en que las autoridades también tienen que investigar. Y mira, Atalo, Reforma también coincide al menos en el tema con el Universal. La nota de 8 columnas de Reforma es: defrauda FICREA a Coahuila. También Coahuila invirtió en FICREA y corre el riesgo de perder nada menos que 92 millones de pesos del dinero de los mexicanos que tenían ahorrados en esa sociedad financiera popular, al igual que por ejemplo otras instituciones, el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, que también pues tuvo un desfalco por esta financiera popular, a la que
que acuérdate que ella ofrecía mayores rendimientos, pero finalmente lo que ha ofrecido es desaparecer el dinero de entes públicos, de entes de gobierno, y es el tema de FICREA que también trae reforma en portada esta mañana, Talo. Uno podría pensar que cuando hay gobiernos o por ejemplo el Tribunal Superior de Justicia del DF también que han invertido ahí en esas sociedades financieras, pudiera pensar uno que hay más seguridad o garantía de que te devuelvan tus recursos o de que te los cuiden bien, pero mira, pues ahí está el fraude a quien sea. Efectivamente, tendría que haber más cautela, investigación por parte de las instituciones públicas que invierten fondos, recursos en estas financieras, como es el caso, sin duda, escandaloso de FICREA. Sí. Vamos ahora, Talo, con Milenio. Milenio trae este tema que pues nos impacta a todos, que es el de los gasolinazos, y Milenio señala que puede haber más gasolinazos y cita como fuente a la Secretaría de Hacienda, mientras que el día de ayer comenzó ya a despacharse la gasolina con su nuevo aumento del 1.9%, en lo que se supone iba a ser el único incremento del año. Pues también ayer la Secretaría de Hacienda informó que los llamados gasolinazos, obvio que Hacienda no los llama con este nombre, pero así se conocen popularmente, pueden regresar debido a los bajos precios internacionales del petróleo, para evitar justamente que no fuera un solo aumento, porque fíjate, Talo, se había mencionado que sería un solo aumento del 3% al precio de las gasolinas. Lo cierto es que fue de 1.9%, y de ahí lo que ha señalado Hacienda, de que como no fue de 3% el aumento, podría haber otro aumento en lo que va en el transcurso de 2015 para llegar a un total de 3%. Recuerda que el Congreso ya se había llegado a un acuerdo con el gobierno federal para que ya no hubiera este ajuste mes con mes, sino un solo ajuste anual, pero Hacienda deja la puerta abierta de que pueda haber otro ajuste todavía a las gasolinas. Que es aproximadamente como 20 centavos, ¿no? Aproximadamente este aumento, y que mucha gente ya está, la verdad, al límite, porque vienen aplicándose estos gasolinazos, claro, desde el sexenio pasado, ¿no?, de Felipe Calderón. Efectivamente, el gobierno de Felipe Calderón instauró este tema de los gasolinazos. No han tenido freno, lo hemos visto en los últimos 8 años, Atalo, y lo cierto es que ahora la gasolina es mucho más cara en México, ¿no? Siendo un país que produce gran cantidad de petróleo, la gasolina es más caro en México que en los Estados Unidos, casi al doble del precio que se paga allá por galón o por litro, dependiendo de la medida, y sin duda que es algo también para reflexionar, ¿no? Y mantenemos esa esperanza de que la reforma energética, dentro de la reforma petrolera, pues se busque que haya más competencia entre empresas que ofrezcan los servicios, que haya otras estaciones de servicio, otras gasolinerías con otros nombres que no sean Pemex, y que entonces se pudiera abaratar más energético, ¿no? Sí, efectivamente sería el tema de la libre oferta, el mercado, ¿no? Y por supuesto, si en Estados Unidos se vende la gasolina más barata y se entra en este esquema, por supuesto que Petróleos Mexicanos tendría que hacer ahí pues también un ajuste para ser competitivo en el precio de las gasolinas. Veremos, porque eso es una de las promesas de la reforma energética. Ojalá que se cumpla, ¿no? Se supone. Ojalá que sí. Ojalá. Sí, ¿no? Mira, La Jornada trae en su nota de 8 columnas este día que desde 1992 no crece el ingreso en hogares. Esto lo dice el Coneval. El ingreso en los hogares no se ha elevado desde 1992 y la pobreza no ha disminuido pese al incremento de coberturas básicas de educación, vivienda y salud. Además, hay programas y acciones del gobierno federal con baja calidad, como el Seguro Popular y la educación, es lo que dice La Jornada. Y si desde 1992 no se reduce este tema de la pobreza, del ingreso en los hogares, estamos hablando de 22 años, ¿no? 22 años que pues no puede mejorarse este tema, y que habla sin duda de uno de los grandes rezagos en el país, que es la economía popular, ¿no, Atalo? Pues sí, y la verdad es que continúa siendo un tema que parece interminable, Héctor. O sea, venimos escuchando año tras año tras año, tú lo acabas de decir, desde 1992, y es increíble que desde entonces, o desde 1994 aproximadamente, se piensa, ya se tiene como en la mente de la gente, ¿no?
el hecho de que siempre estamos en crisis. No sé si has tenido esa perspectiva de que siempre se dice, es que la crisis, no tenemos dinero, y ya la gente como que lo ha adoptado como algo diario, ¿no? Sí, es muy lamentable. Es un tema también estructural, ¿no? Un tema, yo a veces comento a Talo que es un tema de una falta de una cultura también emprendedora, ¿no? Que haga que el país pueda transitar en mejores estándares de crecimiento económico. Y el distintivo, desde estas fechas que estás comentando, que estamos comentando a Talo, es que el crecimiento de nuestra economía ha sido muy bajo, ¿no? En lo que va de este sexenio, en el sexenio de Calderón, bueno, el sexenio de Zedillo fue una catástrofe, aunque hubo un repunte después en la economía, y en el sexenio de Fox, digamos que hubo una esperanza de una mejora en el crecimiento económico del país, pero ese es el gran pendiente, y eso es lo que hace que también el ingreso de los hogares sea muy bajo, ¿no? Pues sí, siempre se tienen expectativas altas de crecimiento, 4%, y se quedan las expectativas. Y se queda ahí, y pues a veces no llegamos ni al 1.5, ¿no? Sí, ni al 1.5. Y mira, ya que estamos hablando de estos temas económicos, una nota también destacada en la portada del Excelsior, es una nota que tiene como cabeza: peso enfrentará turbulencia en el primer trimestre, Rusia y petróleo los factores. Esto dice la nota de nuestro compañero Felipe Gascón en el Excelsior. Habla de la volatilidad del tipo de cambio del dólar frente al peso, que va a continuar al menos en los 3 primeros meses de este 2015 por diversos factores, entre otros el tema del petróleo. Y bueno, siendo México un país donde más del 35% de sus ingresos se obtienen por la venta de petróleo y el precio del petróleo está por los suelos, pues esto también le viene a dar al traste a esta expectativa de crecimiento que tenemos, porque se disminuyen drásticamente los ingresos de México, y esto también tiene una repercusión en la depreciación de nuestra moneda, del peso frente al dólar, Atalo. Sí, estoy viendo un dato aquí: el salario mínimo aumentó 4.2%, el correspondiente a la zona A quedó en 70.1 pesos diarios, y el de la zona B 66.45 pesos. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Cuando el peso se devalúa y el dólar avanza, pues entonces la gente también siente que no tiene dinero, y en el caso del aumento al salario mínimo, pues también no alcanzan ni para un boleto del metro. No, la verdad es de los estándares que también se ha planteado que tengan modificaciones, porque realmente basarlo, tenerlo como referencia, estos aumentos al salario mínimo, pues hablan también de que, recuerda Talo, que esto sirve para medir también los aumentos a los salarios contractuales, ¿no? De empleados, etcétera, y pues la verdad, las expectativas económicas con el tema del salario, con el tema del petróleo, con el tema de la situación del peso frente al dólar, como que no son al menos muy halagüeñas para arrancar este 2015. Vamos con otra nota destacada en el periódico El Universal, y es una nota que toma El Universal, que ayer también ya manejaba el Excelsior. Los ministros eligen hoy a presidente de la Corte. Entre 6 aspirantes con un proyecto para enfrentar los desafíos del Poder Judicial, se realiza hoy la elección del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los próximos 4 años, el periodo 2015-2018. 6 candidatos buscan presidir la Corte, entre ellos, por supuesto, están Luis María Aguilar, Fernando Franco, Margarita Luna Ramos, Jorge Pardo Rebolledo, Arturo Saldívar y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Se va a elegir así al sustituto de Juan Silva Mesa, y es una nota también destacada en el periódico El Universal, y que hoy pues ya sabremos quién, o si una mujer o si un hombre, van a presidir en los próximos 4 años la Suprema Corte de Justicia. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.